Bueno, Shabbat Shalom. Una vez más, comenzamos otra transmisión para nosotros poder compartir sobre esta palabra de vida que nos limpia diariamente, que en ella encontramos refrigerio, encontramos el gozo de nuestras vidas. Y todo gracias a nuestro Dios, que es el que tiene cuidado de nosotros. La parashá de hoy se llama Kedoshim. Kedoshim significa la palabra santos en español. Está en el libro de Levítico, capítulo 19:1 al 20:27. Encierra 2 capítulos. Es la parashá número 30 de una cantidad de 54 parashá que corresponden a la lectura de los 5 libros de Moisés durante el tiempo o el periodo de un año. Tiempo suficiente para que tengamos un estudio general de el plan o del proyecto que Dios tiene con esta creación, de cómo Él hizo un juramento para que esta creación llegara a una finalidad, que es la vida eterna. Por eso, todas las cosas que están aquí siempre nos van a encaminar a la verdad. Vamos a tener un rato entonces disertando sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Podemos participar, podemos opinar, podemos aportar lo que nuestro Dios nos haya dado, todos los hermanos con nosotros. Un saludo también a aquellos que nos están viendo por este canal. Bien, hoy tenemos un tema muy especial que trata de lo que es la santidad. Kadosh, o como nosotros le decimos también el espíritu de santidad de Dios. Ruach HaKodesh es el espíritu de santidad. Dice entonces aquí en el capítulo 19:1 que habló Hashem a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Hashem vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Hashem vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Hashem, ofrecerlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiera el día tercero será abominación, no será acepto. Vemos entonces que aquí se presenta una serie de mandatos y tienen que ver con el orden que tiene que presentarse en el pueblo de Israel, cómo regular lo que es el comportamiento del pueblo, ya que en todas las parashas anteriores nos hemos dado cuenta cómo el hombre cayó en la desobediencia, cómo el hombre vino poniéndose de espaldas a Dios, siempre llevando la contraria en todas las cosas que Dios inició. Es totalmente negando la imagen de Dios,
en todas estas cosas. Entonces, estos son unos de los mandamientos que muestran realmente cómo el hombre llegó a un extremo de negar todas las cosas que conducían al proyecto, al propósito de Dios. Entonces, algunas de las cosas, como vemos aquí, la idolatría, el Señor nos recuerda que no tenemos que volver a la idolatría. De pronto pensamos que nunca hemos sido idólatras. Algunos pues nunca han tenido la experiencia de adoración de muñecos, pero esa naturaleza siempre ha estado presente, y sea en la forma de muñecos, de figuras hechas de mano de hombre, a las cuales se le está rindiendo un especial trato, un respeto, poniendo nuestra esperanza en ellos para conseguir algunas cosas de las necesidades que tenemos. Eso se llama idolatría. Además, también la idolatría existe en ídolos humanos, personas que siguen a otros seres humanos y lo imitan y hacen todo lo que estas personas propongan. Pueden ser músicos, artistas, pero siempre la particularidad es que vamos a ver que siempre tienen lo contrario a lo que Dios está diciendo. Esto es idolatría. El hurto, en el versículo 11, es una de las cosas que se ven en todo momento y en todas las épocas de la historia. Nunca ha podido ser controlado, y en nuestro tiempo ha tomado tantos matices que ya perdieron, digamos, la parte original, pensando que obedece a diferentes cosas, pero es lo mismo. Es lo mismo. El juramento en falso, y todo esto, en el versículo 12, el juramento en falso, y todo esto es lo que se le llama en la Escritura la profanación. Profanar el nombre de Dios, profanar la ley de Dios. Por eso en esta parashá vemos es cómo Dios nos hace un llamado a lo que es la santidad. Entonces, la santidad es el único estado que propone Dios en nosotros para que podamos acercarnos a Él. No existe ninguna forma de acercarse a Dios sino en un estado de santidad. Por lo tanto, es una de las recomendaciones que el Señor nos dice y nos explica. A veces no llegamos a aplicar o a entender a profundidad el concepto de santidad, y muchos le dan explicaciones particulares. Por eso vemos en diferentes grupos, organizaciones religiosas, que le llaman santidad a diferentes cosas. Algunos lo miran desde el punto de vista de la ropa, otros desde el punto de vista de la moral, de la ética, y así de esa manera lo explican y lo entienden. Pero el llamado de Dios a santidad tiene que ver es con la presencia de Dios, para nosotros poder estar en su presencia conforme a ser aceptos a Él, de la forma que Él permite simplemente. Entonces, esto tiene que ser una condición de pureza que nos permita acercarnos ciertamente a Dios en este mundo, pues son reglas para este mundo. Además, la santidad tiene un propósito de ser progresivo. O sea, nadie adquiere una santidad total
simplemente por llegar a aceptar al Señor o a creer en Él. No existe una santidad perfecta, sino una santidad progresiva para nosotros los seres humanos. El único que tiene la santidad perfecta es Dios. Él es el único santo y además es el origen. Sin Él no existe la santidad. Nadie puede poner santidad o crear santidad por sí mismo. Para este efecto, Él entonces hace estos mandamientos o nos decreta estos mandamientos. La finalidad de todo es adquirir o llegar a una plenitud que termina en lo que son los frutos de justicia. Sin santidad tampoco hay fruto de justicia. Cualquier fruto que no sea de la santidad es diferente a lo que Dios dice. Por eso Mateo 5:20 dice que, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, sabiendo que ellos eran los que enseñaban todo lo que tenía que ver con estos temas de la santidad, la justicia. Eran los maestros, y el Señor está diciendo aquí que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, no entraríamos al reino de los cielos. Si ellos son los que leían estos mandamientos que estamos nosotros recordando en esta parashá, algunos de estos mandamientos que aparecen aquí y que son muy importantes, y el Señor le dice que aún nuestra justicia debe ser mayor que la que ellos explicaban e incluso hacían, sabiendo que están aplicando los mandamientos. Entonces eso nos lleva a entender que cumplir mandamientos o aplicar mandamientos no es simplemente leerlos y tratar de hacer algo, ¿cierto? De poner por obra algo que nosotros se nos vino a la cabeza de pronto. Entonces, primero que todo tenemos que pensar es en qué es eso de que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y los escribas, mayor que la de los maestros. Dice aquí en el versículo, capítulo 19, estamos leyendo, (19:37) guarden pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y pónganlos por obra. Los estatutos y las ordenanzas. Aquí encontramos dos palabras, aquí aparecen dos palabras muy conocidas por nosotros. Dice la palabra guardad, o sea, vigilar pues todos mis estatutos, que son los jukot, y todas mis ordenanzas, que son los mishpat. Los jukot y los mishpat, y ponerlos por obra. Entonces todos ponían por obra los mandamientos. Los fariseos lo exigían incluso a sus discípulos,
Y esto era un compromiso y una obligación para cualquier maestro y cualquier discípulo de la época de nuestro Señor. Levítico 20:22 también lo dice: guarden pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y pónganlos por obra, no sea que los omite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Entonces es un requerimiento importante, es un ordenamiento de Dios. Entonces, ¿por qué todo no es estatuto o todo no es ordenanzas? Dios hace diferencia muchas veces entre una cosa y otra, aunque los vocablos en diversas ocasiones al traducirlos le dan el mismo significado y no notamos mucho la diferencia. Pero sabemos que los Jukot siempre están señalando una limitación, un punto de origen para proyectarlo hacia un espacio, un tiempo, o puede ser una medida de cantidad, o puede ser un trabajo también. Y en la Escritura, por lo regular, siempre lo encontramos es referente a las cosas que tienen que ver con lo que no se mueve, o sea, con lo inconmovible, los Jukot. Entonces hay muchos ejemplos. Por lo regular, la limitación que tiene que ver con el punto que se proyecta después de esta creación, que son las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Tenemos un ejemplo, Salmo 148, busquemos Salmo 148. Vamos a leer, este salmo está hablando de la creación de Dios, lo que Él hizo en el principio, en el Reshit. Aquí vamos a leer desde el 1: alabad al Señor desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Entonces dice aquí, les puso Jukot, donde dice ley, es Jukot, que no será quebrantada. ¿Cierto? Un Jukot es el plural, Juquín es plural. Son dos formas masculinas y la otra femenina. Sí. Tiene dos formas, una masculina y femenina. Jukot femenino, Juquín masculino. Y plural. El plural. Les puso ley que no será quebrantada. Entonces, está diciendo alábanle sol y luna. Ahí no hay personas, sino los astros, las estrellas. Y está hablando de una alabanza de estos astros hacia el Señor. Claro, porque ellos están hechos para un propósito y lo están haciendo. Nunca han dejado de hacerlo. O sea, que han sido obedientes. Y ese es un Jukot que puso Dios en los cielos y que nosotros lo estamos viendo permanentemente. Todos los astros obedecen a Dios. Todos hacen, el sol da su luz, la luna sale en la noche, también ilumina, las estrellas. Entonces, ese es un Jukot que permanece, nos muestra lo que es la permanencia de la palabra de Dios.
Entonces que dice que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Entonces eso nos da a nosotros una idea de lo que es la palabra de Dios. Entonces cuando leemos la Escritura y vemos que hay cosas que no permanecen para siempre, eso no permanece para siempre, eso no va a ser la palabra de Dios, porque no va a permanecer para siempre. Entonces tiene simplemente una limitación para este momento de esta creación que va a ser transformada. Entonces hay mandamientos de Dios, que en este caso son los mishpat. Los mishpat, aquí lo traducen como las ordenanzas en el capítulo 19 de Levítico que leímos. Entonces esos son mandamientos que tienen un propósito de limitación aquí en este mundo. Estos mandamientos no van a permanecer para siempre, simplemente están cumpliendo un propósito para nosotros ahora, porque estamos en una condición donde Dios nos cuida. La Escritura nos guarda, la palabra de Dios nos guarda. Entonces el andar en ella pues nos va siempre a llevar a estar en la luz. Entonces estos mishpat, lo que estamos leyendo en esta parashá, son ordenanzas que el Señor invita a guardarlos y a vigilarlos, y los hukot también hay que vigilarlos. Entonces vigilamos los hukot y vigilamos los mishpat. Entonces, ¿qué es vigilar? Disculpa, cuando hablamos de vigilar en sí, ¿estamos hablando de qué? Para atentos. Es que el mandamiento está dado aquí. El mandamiento uno propone cumplirlo de alguna manera, cada quien a veces inventa una forma de cumplirlo, por eso vemos las discusiones entre un grupo y otro grupo, porque cada quien está cumpliendo mandamientos, pero realmente no es cumplir mandamiento, es vigilar lo que el mandamiento nos está mostrando. ¿Qué nos muestra ese mandamiento? Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, y eso era lo que no hicieron los fariseos. Los fariseos, el ejemplo más claro es el del Shabbat. Los fariseos estaban guardando el mishpat del Shabbat, no lo estaban vigilando. Estaban poniéndolo por obra, pero no estaban vigilando. Por eso ve que ellos no pudieron notar la diferencia. Cuando el Señor hacía los milagros en el Shabbat, y no se dieron cuenta que ese que hacía los milagros, si estuvieran vigilando, se dieran cuenta que en ese día se movía el poder de Dios, y que esta persona que tenían al frente estaba haciendo algo que no lo había hecho nadie más en este mundo, y muchos lo confesaron. El ciego lo dijo, el ciego que le dio la vista. Yo no sé quién crean ustedes que es él, pero yo lo que sé es que a mí me abrió la vista, que a mí me dio la vista, porque los fariseos atacaban al Señor porque había sanado en el día de reposo. Entonces ellos estaban guardando a su manera, a su prudencia, que el mandamiento era no hacer nada, porque eso es lo que ellos entendieron en la Torá. No hacer nada es nada, y eso es lo que leyeron literalmente. Si haces algo, Y si hace algo estás en pecado. Como tú dices, era a su manera. A su manera. Hasta los 10 kilómetros. Claro. Y por eso es que el Señor le dice, si te pones a andar 1 kilómetro, ves con el 2. Ves con el 2 para que rompas el... Hay una ley, hay un decreto de los 39 cosas que no se podían hacer. 39 cosas inventadas por ellos. Entonces por eso es que ellos odiaban al Señor, porque el Señor parece que siempre estaba en contra de lo que decían sus rabinos, sus maestros, y como no respetaba eso que decían los maestros, realmente lo consideraban un enemigo. no respetaba la tradición. No respetaba la tradición. Lo mismo con Pablo. Pablo también, muchos piensan que Pablo violaba la Torá, y por eso lo acusaban, igual que acusaron al Señor, y también a los discípulos, a todos los acusaban, y a nosotros nos irán a acusar también por lo mismo. Porque ellos piensan que ellos estaban invalidando la Torá. Como muchas veces pensamos en un momento determinado
que el Señor por su gracia va a cambiar la ley que imposible que dejáramos de cumplir. O sea, dentro de Pablo y con respecto a lo que se está viendo, se confunde que por la gracia vamos a infringir cosas, pero resulta que Pablo estaba hablando era a las tradiciones del Talmud, del Zohar y de esas tradiciones que ya existían y que ya estaban estipuladas dentro de los fariseos y dentro del movimiento rabínico que ellos habían inventado. entre las tradiciones, y eso era lo que le decía Yoshua al pueblo: ustedes están llevando cargas que no están escritas en la Torá, sino cargas anexas a otros movimientos, que era lo que trataba de decir y que muchas veces nos confunde a nosotros como creyentes diciendo eso. Y muchos nos hemos dejado, bueno, de pronto en un tiempo nos dejamos confundir de eso y seguimos las mismas, porque de pronto alguna vez en nuestra vida, cuando comenzamos a seguir los caminos, Sí. pensamos que el Señor había violado el reposo. Sí. Y hoy entendemos que Él no había violado nada. Al contrario, si Él estaba engrandeciendo la Torá, la estaba perfeccionando, la estaba llevando al punto su nivel. que era el que Él había prometido. Hermano, ¿qué iba a decir? Hermano, bueno, con respecto a lo que me pregunté ahorita, cuando hablamos de vigilar, como yo estoy así de esta forma, es como que nosotros como que mirar y ¿cómo le digo? Como vigilar el mandamiento de tal forma que cumpla su propósito. Yo lo puedo mirar desde, como en el diezmo, por decirlo así de una forma. Que si la persona tiene su diezmo y lo lleva al pastor, por decirlo de una forma, lo lleva al pastor, y ve que ese diezmo esté cumpliendo el propósito que se debe cumplir. Eso hace más o menos vigilar el mandamiento. Sí, es algo. El vigilar Buena idea. es que, por ejemplo, hay un orden o un procedimiento, ¿ya? Tú tienes que vigilar ese procedimiento, no salirte del procedimiento, que no tenga otro uso, otro fin. ¿Me explico? Eso es vigilar, ¿ya? O sea, que cuando tú lo vayas a hacer, no solamente ponerte a vigilar a los otros, como ya anda, para decir si lo fallaste o no lo cumpliste, no. Vigilar, tienes que comenzar por ti mismo, ¿ya? De hacer el debido proceso del mandamiento. Ser celoso. ¿Ya? Asegurarte de que no estés como los fariseos, añadiéndole o quitándole al mandamiento. ¿Ya me entiendes? Eso es vigilar. Por ejemplo, yo puedo contratar a un vigilante, ven acá, yo necesito que tú me timbres aquí, todo el que entre, no lo dejes pasar para allá, sino que se siente aquí de este lado derecho y de este lado izquierda. Yo estoy vigilando que eso se cumpla. Pero es que el Evangelio, tú tienes que apuntar en lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que los mandamientos no son una carga, son una ayuda, son un marco protector. Es que quien expande el concepto de promesa es el Evangelio. Te da un mandamiento porque Él te capacita para que vivas dentro de Él, vive dentro del mandamiento. Si no tienes el Evangelio, te quedas obviamente con una rigurosidad, pero el mandamiento es una delicia, lo dice Proverbios, ¿qué lo dice? El 119. Y te lo dice el mandamiento, no son una carga, son fáciles de llevar. Yo soy el que llevo la carga, por lo tanto, vigila, cuida, vive dentro de mí. Oye, fácil es mi carga, ligero es mi yugo. La respuesta está en el Evangelio. A mí me fascina cuando el Evangelio expande la Torá. El Evangelio es la máxima expresión de todo lo que es la Torá. Yo soy el que doy la carga. Relájate, yo soy el reposo, ven y cúmplala con mi fuerza. Así lo entiendo yo, es pedagógico. Bueno, entonces, hermano, digo. No, pero la idea que estamos hablando aquí no es tanto el mandamiento está para hacerlo, para vigilar. La cuestión es vigilar, porque ellos lo hacían, si tú lo ves, ellos lo hacían. Pero dicen que ni con un dedo lo hacían. Es decir, le ponían al pueblo cargas pesadas que ya no están vigilando el mandamiento. Tú le pones carga. Por ejemplo, yo le puedo decir a ese vigilante, mira, pero él no me cumple con eso, y él empieza a hacer otras cosas diferentes a las que yo le dije, pues lógicamente se va a volver ¿qué? Una carga o un desorden. Entonces eso fue lo que hizo el fariseísmo o el mandamiento. Lo llevó al extremo, ¿ya me entiendes? Y se volvió una carga para el pueblo, que ni ellos lo cumplían. ¿Ya? Pero nosotros ahora en Cristo tenemos la libertad no solo para hacerlo, sino también para vigilarlo. Sí. Cosa que
la carne nosotros no la hacíamos, porque la verdad que ellos se envanecían con el mandamiento. Lo que hacían era envanecerse con el mandamiento y no vigilar el mandamiento. Bien, ellos dejaron entrar cosas, porque precisamente por no vigilar, dejaron meter cosas extrañas, fuego extraño dejaron meter en el día de reposo. Así es. Entonces ya el concepto que Dios traía como un juzgot lo habían quitado y lo habían vuelto simplemente una ordenanza. O sea, lo habían vuelto un mispá simplemente, cuando eso encerraba era un juzgot, porque es una señal del Señor con su pueblo. Porque hay muchos que dicen, y yo pienso que está mal decir eso cuando dicen, no, yo el diezmo yo lo doy al pastor y él verá qué hace con el diezmo, yo cumplo con dárselo. Él verá con Dios. Exactamente, eso está mal. Porque no están vigilando. No están vigilando, porque eso tiene que tener un propósito y debe llegar a eso. Si no llega al propósito de Dios, que es la justicia, en este caso la justicia social, los hermanos, los necesitados, los huérfanos, la viuda, eso está mal totalmente. Estamos hablando. Ahora, si se está descuidando el debido propósito, pues lógicamente hay que denunciarlo, no puede quedarse. Entonces esa diferencia es la que notamos nosotros. Según Mishpat es una regulación. Por eso vemos que en diferentes partes el mismo mandamiento tiene diferentes regulaciones. O sea, puede ser aplicado de diferentes formas, pero el propósito debe ser el mismo, llevar a la justicia. Y entonces ya el juzgot sabemos que tiene que ver también con la parte de una limitación, pero aún más allá de la limitación. Porque tenemos el ejemplo también de Jeremías 31-35. Vamos a buscar aquí. En este capítulo es que se habla del nuevo pacto, un pacto nuevo, un pacto que estaba en el corazón de Dios y que formaba parte de lo que es el Job, los juzgos de Dios, ¿cierto? No se estaba refiriendo simplemente a Mishpat, sino a un juzgot, a la promesa. Por eso tenía que tener un cumplimiento que ya Dios había determinado en su juicio, en su propósito. Entonces acá adelante el Señor habla de este pueblo de Israel, en el versículo 35, 31-35. ¿De qué? Ese es Jeremías. 21. 31-35. Dice: así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Esa ley es Job, y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman las ondas. Hachén de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estos Jukot delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Ahí tenemos entonces lo que es la proyección de un Jukot, una limitación que va más allá, o sea, más allá de los límites, de la limitación. Está hablando de una nación que Dios prometió que va a existir eternamente. O sea, el nombre no desaparecerá, el nombre de la nación. De aquí, leyéndolo con ojos naturales, viéndolo como si fuera una ordenanza, entonces se podrían aplicar algunos de que todos los israelitas descendientes de Abraham están en esa descendencia que va a ser eternamente. Por eso cuando el Señor vino, entonces explicó ese propósito. Dice: no todo el que desciende de Abraham es hijo de Abraham. Es un principio. Eso es un choque grandísimo,
porque el Señor está hablando de algo que está más allá del límite. Y eso no había sido revelado sino simplemente hasta que llegara el cumplimiento del tiempo que pertenecía a la venida del Señor. Él venía a revelar eso. Aún los gentiles no parecían incluidos por nadie en este mundo. Los gentiles pertenecían a un pueblo que estaba despreciado por Dios, desconectado de las cosas del reino. Eso es lo que... No, ese versículo que usted dijo ahora, cuando habla de los que no decimos de Abraham, no es un compromiso, ¿verdad? No creo que son compromisos. Esto se puede comentar cuando comienza a aparecer que dice, diga a los hijos de Israel. O sea, ahí también podemos hacer esa distinción donde dice, diga a los hijos de Israel. O sea, podemos también colocar ese principio que dijo Pablo cuando mencionó esa... Por eso es que Israel es el nombre de un pueblo, pero eso no incluye que todo el que, porque la Escritura dice que de Abraham iba a venir una descendencia. Entonces, literalmente, y por la lectura de la Escritura, cualquiera entiende y defiende de que todo el que venga del linaje de Abraham, que tenga el apellido del abuelo, el bisabuelo, automáticamente pertenece a ese nombre, a ese nombre, el pueblo eterno de Dios. Y muchos tienen eso en la cabeza aún en el día de hoy todavía. Sí, o sea que ese versículo de Levítico, eso lo aplica también para con ese principio que dijo Pablo. Sí, claro. Es que eso está en Romanos 11. Eso tú estás hablando de la capacidad de inserción del remanente en las promesas de Mashiach. Siempre es un remanente. Claro, en la medida en que tú lo digas, claro, eso que tú estás preguntando se explica en Romanos 11. Sí, pero lo que pasa es que cuando se hace la lectura, cuando una parte del libro de Israel decía, no, esos son para ellos. No, es que de eso se trata Romanos 11. Es que Romanos 11 implica eso, que es Israel lo que explica el hermano acá. Es el remanente que nos inserta por la promesa. Si sigue leyendo como Yisra, él es la promesa de que el que ejercerá gobernador. Él es el gobernador de todos los que nos recogen, no porque Israel de 1948, que no, es Israel hacia el futuro, y nosotros somos ese remanente. Hay una promesa para ellos, la ese ya nos inserta como promesa que es. Cuando leemos ahí el hijos de Israel, nosotros debemos sentir reconocido, porque el Evangelio lo dice, porque el Evangelio es el expansor, el que difunde esa promesa. Y somos las 10 por esparcidas en Yahweh. Mira, aquí en Efesios, en Efesios, Pablo también corrobora esa idea. Mira, aquí en Efesios 2:12, hablando de los gentiles, incluso desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso era un mispat, una circuncisión con mano en la carne. Pero hay un Job que era una circuncisión hecha no de mano humana. Eso es un bucón. Pero ahí mismo dice, mira lo que dice. Entonces, en aquel tiempo estabais con Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los actos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Pero ahora, con Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. exactamente. Entonces, el propósito del Señor era que el pueblo gentil también formara parte del pueblo de Israel. Amén. Entonces, excelente. Entonces, unos, como dice Pablo, unos están siendo desgajados, han sido desgajados de la raíz del tronco, del olivo natural, han sido desgajados y han sido injertados contra naturaleza, un olivo silvestre. Pero lo que vale ahí es el tronco, la raíz. Ahí es donde hay que permanecer, porque el que no permanece en la raíz se seca, porque no circula la savia de la vida. No se nutre.
no se nutre. Entonces, Sí. aquí la diferencia es eso. Antes, porque ahora el gentil llegó sin circuncisión. Lógicamente llega sin circuncisión, la escuela de los rabinos entendió y enseña que para ser parte del pueblo de Israel había que ser circuncidado, porque eso lo dice Éxodo 12 y mucho, todo para que pudieran celebrar las fiestas incluso. Y el Señor aquí nos dice que después de la limitación que están los Jukot, hay una circuncisión que es más poderosa que esa. Y esa nos hizo ya, o sea, lo que decía el Mishpat, que era en la carne, esto lo hizo en el espíritu totalmente. Pero si es una señal, Si es una señal aquí en la tierra. por eso es una señal que él mandó, o sea, es una señal. Es una Que señal. tal vez no sea una mismo y tal vez, pero es una señal, o sea, que nosotros qué debemos hacer con esa señal. Por eso estoy haciendo la explicación para distinguir. Tenemos que distinguir en mandamientos. Estamos aquí haciendo una comparación entre lo que es la palabra Jukot y lo que es la palabra Mishpat. Esa es la una. Dimos unos ejemplos, cómo el Señor explica lo que es Jukot, que son las leyes que permanecen, las leyes que están permanentes. Y nos da ejemplos acá con cosas que nosotros vemos permanentemente, como son los astros, la luna y eso. O sea, Y también- lo que él va a hacer. Exactamente, nos da ya, hay testimonio de eso en nuestros ojos, lo vemos. Y los Mishpat, que son mandamientos o también son leyes, pero son regulaciones. Regulaciones quiere decir que no siempre tienen la misma forma, van a estar cambiando, son cambiantes, son movibles. Y los Jukot son inconmovibles, son permanentes. Entonces hay una circuncisión que es un Mishpat y hay una circuncisión que es un Job. Y entonces la una no contradice a la otra, pero que hay una que funciona en el orden de lo que está aquí en la tierra. Mientras esta tierra permanece, como dice la Escritura, cuando leemos por lo menos Mateo dice el Señor que, creo que es Mateo 7, vamos a buscarlo un momentico aquí. Mateo 5 o Mateo 7, ya lo busco de seguido. Aquí dice Mateo 5, 17, dice: no piense que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para completar. Completar es algo que le falta para ser perfecto, ¿cierto? No he venido sino para completarlo. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea que hay unos Mishpat que simplemente están hasta que pasen el cielo y la tierra. Aquí dice para cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea completado. O sea que el efecto es que cuando esté completo va a estar mejor. Eso es lo que está diciendo ahí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe en este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué grande en el reino de los cielos? Porque tiene que cumplir la función para la que fueron hechos en esta creación. O sea que en esta creación hay una función. Estos Mishpat no entran al reino de los cielos. Allá estamos leyendo Levítico, la parashá de Levítico, estamos recordando cosas que se dieron después de la caída del hombre. Eso no estaba antes de la caída del hombre, eso no existía. Los ángeles no conocían eso, porque eso nunca había existido. Claro, la frase da como motivo del becerro de oro.
Exactamente. Entonces, una vez que desaparezca ese fenómeno que causó eso, ya no hace falta advertencias, porque eso no va a causar efecto en nosotros. O sea, a nosotros, ¿en qué nos afecta que la Escritura diga aquí, no robarás? ¿En qué nos afecta a nosotros que eso esté escrito ahí? No nos afecta en nada ya no nos afecta en nada. Ahora mismo no nos afecta en nada, porque hay algo que se ha cumplido en nosotros. Esa es la parte a la cual el Señor nos ha querido siempre llevar. Entonces, estos mandamientos o estos mishpat, por eso es que son cambiantes y son aplicables mientras estemos en este mundo. Los hukot que el Señor habla permanecen para siempre. Entonces, cuando Él habla del reposo, por lo menos está hablando de forma del hukot, y también lo podemos ver en forma de ordenanza o en forma de mishpat, que era lo que hacían los judíos. Los judíos cumplían en mishpat. En esa forma podemos aplicarle lo que dice el mandamiento más pequeño. O sea, la forma pequeña del mandamiento sería esa. Pero la forma completa del mandamiento es lo que el Señor dice que permanece para siempre. O sea, el verdadero reposo. El verdadero reposo es el que va a permanecer para siempre. Y nosotros aquí estamos dando un testimonio. El Shabbat no es que te quite de descanso. Es una señal, una figura de que esperas, ya, o tenemos. De una realidad. Sí, exacto, de lo que viene. De lo que viene. O de lo que ya en Mashiach tenemos, pero tenemos que ser transformados. De tal manera de que, porque fíjate tú que la carne todavía nos aflige. Entonces no podemos decir, exactamente. No podemos decir que ya yo en el Shabbat yo estoy reposando, porque todavía me acabo de comprar una pastilla porque me tenía acá estresado y tenía un dolor de cabeza. Me explico. Pero yo vengo aquí a buscar el Shabbat de Jesús. Me explico, que es lo que vino a completar. Porque este Shabbat tenía un límite. Exactamente, eso es lo que estamos viendo, la diferencia. Mira. Cristiano tiene la razón de decir que el Shabbat no. Vamos a ver. Digo que tiende esto mucho a confundir. Por eso, sí, eso es lo que pasa. Si no para explicarlo, podemos confundirlo de esa forma. Bueno, mira. Hermano, el Shabbat es Jesús, hermano. Permítame, hermano, mire, aquí Hebreos, el Mishpat no está contradiciendo al Hukot, pero el Hukot está mostrando que el Mishpat está completo. Por eso es que una persona en este momento que se circuncide no pasa nada, pero tampoco puede acusar al que no lo hace, porque está acogido a una ley, a un Hukot, y el Hukot permanece para siempre. En cambio la señal está aquí. La señal. Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Inclusive, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros damos testimonio, ¿ya me entiendes? Que estamos dando un testimonio de un Shabbat eterno, que viene un Shabbat eterno. pero no es una señal. Mira lo que dice. Por eso es una señal. Entonces, tengo que cumplir la señal. Es una señal. Estamos hablando que los mishpat son una señal. Y los hukot es lo inamovible, lo eterno, lo que no va a pasar. ¿Me explico? Lo que el Señor prácticamente vino a completar del mishpat. Mira, Hebreos 4:4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El Shabbat es señal, es por señal. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Esa frase a cualquier fariseo le da duro. ¿Cómo así que no voy a entrar en el reposo si yo lo estoy haciendo? Yo lo estoy guardando. Entonces, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Ay, no estaban ahí. No entraron, dice aquí que no entraron, pero tenían el mishpat, no les sirvió. Entonces, otra vez determina un día, hoy, Hayom, diciendo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones.
Porque si Josué, que dice ahí, Josué y Josué terrenal, les hubiera dado el reposo, no hablaría de este jayón. Cuando él dice no hablaría de este jayón, es que hay un jayón que es superior al primero. Como el primer Adán, El postrer Shabbat, el postrer reposo. Por eso dice, no endurezcáis el corazón en este momento. Los fariseos sí lo endurecieron. Yo he entendido que hay una diferencia entre lo que es Shabbat y lo que es Menuhá. Y está hablando de un Shabbat y está hablando de una Menuhá. Pero la bandera prometida era llamada reposo. Que la Menuhá es el mismo reposo eterno. Entonces, he entendido que uno el Shabbat es cesar, y he entendido como que uno cesa o hace pausa para entrar en la Menuhá. Y Así es. Así es, Gustavo, así es, lo has dicho correcto, grábate la idea, así como lo dijiste, así es perfecto, así está bien. Es que aquí lo dice, el mismo que estamos leyendo, el 4, Hebreos 4, 4:3. O sea, que en este video tienen que experimentar. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Las obras de quiénes? De los que no entraron. Yo creo que ha sido una explicación, lo he tratado de hacer sencilla, porque yo sé que puede existir un choque como existió en el tiempo de los fariseos con el Señor. Tenemos que tener el entendimiento. El Evangelio. Por eso, estamos explicando el Evangelio. Yo estoy explicando el Tú Evangelio. estás explicando pedagógicamente el fundamento del Evangelio de Joshua. Entonces, el que nos trae a nosotros el reposo es el Señor. Amén. Y que el Mishpat tenía la función de llevarnos a, como estamos vigilando, o sea, si realmente estamos vigilando, debería llevarte a... ellos deberían haber visto como lo vio Natanael y se acercó al Señor y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Como lo vio Simeón o como lo vio Ana. Como lo de Zacarías. Ellos confesaron el nombre del que estaba al frente de ellos. Los fariseos también lo tuvieron igual que ellos, o sea, no había ninguna diferencia, ellos lo tuvieron al frente y hasta lo acusaron y ellos no lo reconocieron. Entonces, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Por revelación. Entonces, la revelación. Es pura revelación. El llamado. Entonces, El llamado. entonces, ¿qué decía? Entonces no es por el mandamiento, porque ambos guardaban el mandamiento. Claro, eso es lo que estamos viendo. No es por el mandamiento, sino por Mashiach. Por revelación. Por la revelación. Cumple todo. Eso es lo que se llama evangelio. Claro. El evangelio La noticia, tiene que ver con la revelación. Buenas noticias. Claro. Entonces, o sea, que son mishpat. Ellos tenían que estar vigilando de quién, o sea, quién iba a traer ese verdadero reposo a ellos. Claro. ¿Quién iba a entrar en la tierra prometida? Porque si fuera esa la tierra esa, lo que pasa es que ellos están viendo todo literalmente, hermano. Así es. Lamentablemente, Ellos no tuvieron en cuenta la forma, el fondo, sino que ellos tenían en cuenta era lo externo, lo que se veía. Por eso que para ellos era un orgullo decirle a los demás que estaban circuncidados, porque era algo externo, era la circuncisión externa. Pero el mandamiento, el Jukot del Señor dijo, va a ser interno, dentro del corazón y de la mente. Entonces, se notó la diferencia. El Señor dijo cuál era la diferencia entre una cosa y la otra. Lo uno no excluye lo otro, pero lo que estamos explicando es que por causa de que ellos no vigilaron el mandamiento, estaban haciendo la obra, pero no lo estaban vigilando. Por eso le dieron más importancia a la carne que al espíritu. No podemos Entonces, dejar ellos de no. hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Claro. No puedes dejar de practicar el mandamiento sin dejar de hacer la misericordia y la piedad. O sea, tú no puedes dejar, tú tienes que vigilar el mandamiento, pero tienes que hacer misericordia. Entonces, va. De la mano. Lo que implica el mandamiento, lo que implica, lo que trae, lo que promete, porque es que el mandamiento, hermano, son promesas. Si usted se da cuenta, eso está en futuro. No tendrás,
Tú decías ahorita, ¿por qué no robamos? ¿Por qué Exactamente. ella no nos aplica el robo? ¿Por qué ella no te aplica la idolatría? Porque son promesas que Dios dio, son mandamientos por promesa. Eso es donde se cumple. Por la letra de la ley, por la tabla de la ley, no, por la ley del Espíritu. ¿Ya lo entiendes? Si no hay revelación, no te avanza. Si no hay revelación, Por no te eso, avanza. entonces, lo que tratamos aquí es resaltar, ¿ya me entiendes? Bendito Dios que murió y hizo un sacrificio para que se nos revelara el Ruach HaKodesh. Eso es lo que hay que proclamar. Dios vive para siempre. Es el poder de la santidad. Que anunciar el Evangelio, el poder de Dios. Entonces, Resaltar por el mandamiento a Mashiach. Eso es lo que hay, es que nosotros tenemos que resaltar por el mandamiento al Señor. ¿Ya? Por la gracia, la mera gracia que Él muere para que nos amanezca. Eso le quiere decir al mundo, que el mundo se muere y no tiene Jesucristo. Eso es lo que hay que decirle. Y cuando Él entra en el corazón no circuncida, vaya y anuncia que se va a morir y no tiene vida eterna. Así es fácil. No ponerse a pelear con tantos mandamientos. En principio, vaya y arrepiéntase, que el que produce la obra redentora es Jesucristo. El Yehoshua, y el mundo se pierde. Esa es nuestra función. Bueno, vamos a hacer entonces el otro ejemplo de Pablo aquí en Romanos capítulo 10, donde él habla de estas dos justicias. Acordémonos que hay una justicia a la cual no tenemos nosotros control, no tenemos acceso. Es una justicia que es totalmente de Dios. Esa justicia se llama la que es de la fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel en lo que dijo y simplemente Él actúa de esa manera. Ahí no podemos nosotros hacerle recomendaciones a Dios ni proponerles mejoras, porque ya eso lo tiene Él todo estudiado y ya sabe cuál es su finalidad para que llegue a su propósito. Entonces por eso Pablo, que era un rabino, era un maestro, él en el choque que tuvo también, porque él mató una cantidad de creyentes, precisamente por eso, porque no hacían los mandamientos que ellos estaban exigiendo y lo veían como enemigos. Entonces Pablo, después de estos, que ya saca estas claridades, dice que eran ignorantes de la justicia de Dios. Capítulo 10 de Romanos, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el Mesías, o sea, de la Torá, es el Mesías, para justificar a todo aquel que es de la fidelidad. Entonces hace la diferencia, dice, porque la justicia que es por la ley o por la Torá, que son todas estas regulaciones, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. O sea que es una confirmación simple, ahí no hay ninguna condición. Lo que pasa es que hay un por, que ese por no está allá en Levítico. Ese por se lo puso ahí el escritor, pero no es condicional, simplemente es una afirmación. Yo te creé para esto, Para que vivan esto. tú haces esto, por lo menos a la ley de los peces. Yo te creé para nadar, nada, y el pez comienza a nadar y así es su vida, nadando. Él fue creado para nadar. A nosotros nos creó para sembrar árboles, para vivir en comunidad. Entonces yo los creé para eso, hagan eso, pero el hombre no lo ha hecho. Entonces no lo puede hacer, pero puso eso como la justicia de Dios, como la justicia. No lo puede hacer, pero actúa como si eso le funcionara para ganarse los méritos. Entonces por eso dice que Moisés habló de eso de esa manera. No podemos añadirle ni quitarle. La justicia de la ley, de la Torah, es eso. ¿Cuál es la justicia? No hay ninguna condición. Yo te creé, disfruta lo que te creé, disfruta que te hice para que respirara, para que corriera, disfruta Para que eso, vivieras. para que viviera y fuera feliz viendo las Es cosas. una instrucción. Sí, entonces eso se llama la justicia de la fidelidad. Pero entonces dice, pero la justicia que es por la fidelidad, la que viene de Dios, la que nosotros no podemos hacer una obra para mejorarla, para cambiarla, porque se llama fidelidad es porque depende de lo que Él quiera, de su voluntad, De su soberanía, ¿cierto? de su soberanía. Dice, yo quiero que el sol alumbre más hoy, alumbra más hoy. Yo no puedo hacer nada para que no llueva hoy, no puedo hacer nada.
porque esas son obras de Dios, están solamente en el corazón de Él. Entonces, dice que esa justicia, que es por la fidelidad en el versículo 6, que no se nos ocurra en el corazón poner la duda. Hombre, ¿quién subirá al cielo? Eso está muy lejos. O ¿quién descenderá al abismo? Eso está como que lejos de mí. Incansable. Dice el Señor, no importa que lo veas lejos, pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que dice realmente esa justicia de Dios? Dice que la palabra está cerca de ti y de tu boca, en tu boca y en tu corazón. ¿Y cómo llegó a mí? ¿Yo qué hice? No tienes que hacer nada. Ahí está. Ahí te la puse, porque es que esa es la promesa, esa es lo que se llama el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice en el 9? Que si confesares con tu boca que Yeshua es Adonai, o sea, que Él es Hashem, eso es lo que dice ahí, eso es lo que está confesando Pablo. Porque es que no hay dos Adonai, no hay dos señores. Entonces, que si tú confiesas que Él es el Señor, porque Él es un solo Señor, es porque has entendido cuál es la fidelidad de Dios. Y eso lo dijeras con la realidad, con la verdad, con el corazón, que Dios le levantó de los muertos, que es el tema de toda la Escritura, porque amén, sin resurrección la Escritura mejor la recogemos y la llevamos por todos. ¿Por qué la resurrección es importante? Ya dentro de la promesa, porque sin ella, hermano, no hay vida eterna. Y lo otro es que, fíjate tú, lo que decías tú primero, no es pues por la ley ellos vivirían eternamente, porque la ley no te daba promesa de resurrección, simplemente te decía, harás esto, guardarás esto, vigilarás esto, me explico. Pero el que trae la promesa de vida eterna es Jesús. Pero la ley no te daba, no había una obra que tú pudieses hacer para que tú resucitases. Ese fue el poder, es que él resucitó precisamente en el Shabbat. Claro. Él resucitó ya terminando el Shabbat, como quien dice, de cabeza del Shabbat, antes del día de que le ponen hoy en día, porque entendieron mal la Torah. Vemos ese cumplimiento, que el poder de Él se manifestó ese día desde que comenzó hasta que terminó totalmente, y lo coronó con la resurrección. Pero es que la literatura dice que ellos la tenían clara, ellos sabían que las obras no daban vida eterna, ellos la tenían clara y estaban convencidos y esperaban un Mesías Redentor. Si te esperaban un Mesías Redentor era porque que aumentaron la ley, sí, que pusieron más cargas también, que pusieron a las 39 obligaciones, es cierto, pero en medio de todo sabían que las obras no daban vida eterna y esperaban a Yahushua. Tanto así que ellos estaban investigando quién es, y le dijeron a Juan, tú eres. No, yo no soy el que viene tras de mí. ¿Cierto? Entonces ellos la tenían absolutamente, que la justificación no era por esa obra permanente, que no, la por es la grandeza del Eterno y se manifiesta en Yahushua, que no les amaneció, excelente, por mera revelación. Ese es el discurso esencial, la obra redentora salvífica que estamos proclamando. Ese es el punto. ¿De qué otra manera hablamos? De la salvación, hermano, de la salvación. Sí, las obras pasaron. Aspiramos a la Jerusalén celestial, a la obra redentora, al Mesías que estuvo aquí, Dios disminuido, que paga un precio por ti, por mí, se levanta todos los días, y eso es lo que hay que proclamarle al mundo. Cuando ella entiende, ahora sí, venga y cumple el mandamiento, que es un marco, como tú lo has dicho de manera excelente. Tú lo has dicho excelente, pedagógica, muy bien. Entonces los gentiles llegaron de último, los postreros serán los primeros, dijo el Señor. Los judíos no tenían ley, no tenían promesa, no habían cumplido ningún mandamiento. Entonces, ¿qué habían ganado ellos si nunca habían cumplido ningún mandamiento? Y los fariseos, los doctores de la ley, sí habían cumplido y habían puesto hasta de más. Toda su vida estaba llena de sus mandamientos. Y vino el Señor y los puso como un solo pueblo. Amén. Con mandamiento y sin mandamiento. Tú lo leíste, ahí está. Sí, aquí está en Efesios. Ahí está Efesios 2, 7, 8, ahí está. Claro. De los dos pueblos. De los dos pueblos hizo uno.
Aquí está. Aquí en el 2, Efesios 2, 16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cierto? El 18. Arriba dice, los dos pueblos hizo uno solo, arriba está, aquí está. El 16 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. En el 18, versículo 18. Entonces, los efesios, los gálatas están aquí sentados junto con los judíos de ese momento, oyendo esto. Los judíos que toda su vida, ellos no dijeron: estoy cansado de tanto cumplir mandamientos. A ellos les gustaba eso. Dios lo había ellos capacitado para eso. En cambio, los gentiles sí se les resultaba difícil, porque eso tanto mandamiento que hasta se tuvo que reunir el concilio. Eso está en Hechos capítulo 15. Y le digo: oiga, dejen esos gentiles quietos, no le pongan tantas cosas. Si quieren leamos, leámoslo para que vean que es que ellos iban aprendiendo. Aquí está. Ellos iban aprendiendo, miren. Hechos 15 en el 15 y 19. 19 en el 27. Sí. Hechos 15, 19. Claro. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Yahushua, sino que se les escriba que se aparten de qué? De contaminación de los ídolos, de fornicación y de abogado y de sangre. ¿Y los demás qué? ¿Cierto? Porque Moshe tiene de tiempo Claro, exactamente. tiene en cada ciudad, oye, primero eso y después te van enseñando. Y a la vueltecita en esta página, en el 15-28, fascinante, 15-28 me encanta, porque ha aparecido bien el Roja Kodesh, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas. ¿Cuáles? Que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de agado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Lea el 24, hermano, lea el versículo 24. El 24, aquí lo dice: por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaros la ley oral. Entonces, ahí estamos viendo que a los gentiles el Señor los estaba aceptando en iguales condiciones que aquellos que se sabían de memoria la Torá, y los estaba justificando por la justicia de la fidelidad, Amén. la que le había prometido a Abraham, porque a Abraham, explica el mismo apóstol Pablo, llegó a ser padre tanto de judíos como de gentiles, porque él creyó antes de ser circuncidado para ser padre de los gentiles. Amén. Eso está en Romanos 4. Y padres de los circuncidados. Si quieres, busquémoslo, hermano. por aquí. ¿Lo puedo leer? Sí, léalo. Gracias. Aquí está. Romanos 4, ¿qué? Desde el 1 lo voy a leer. Porque ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿de qué tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. 4.3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, es decir, exhibe fidelidad en aquel que justifica al impío, su fidelidad le es contada por justicia. Como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el eterno Dios no hay culpa de pecado. Bueno, miren, esto es interesante esta parte, hermanos. Bienaventurado el que el Señor no inculpa de pecado. Si no lo inculpa de pecado, es porque no debe tener nada que lo acuse. Y esa es la parte que el Señor quitó de encima.
la condenación que había sobre nosotros. Y acordémonos que cuando nosotros leemos la Torá, hay partes que leemos que dice, si tú no haces esto, te pasa esto. Si tú haces por acá, te pasa esto. Hay una sentencia. Entonces, como no tenemos la sentencia, porque es que ya no andamos en eso, en esas corrientes de la carne. Ya no andamos violando. ¿Por qué no andamos en esa sentencia? Porque nos lo dice la Torá. No, porque el Señor Claro, porque es por fidelidad que cambió. nos limpió. Exacto. ¿Y para qué la ley? Dice aquí en Romanos, vamos a leerlo, en Gálatas. En Gálatas. Entonces dice, ¿cuál es la función? Todo tiene que tener función, nada está sin función. Creo que Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Sí, hay un propósito. Los mispat siguen funcionando, porque hay quienes todavía la carne los está afectando. Dice que la ley es para el que hace lo malo. Pero una de las cosas que es cierta, hermano, si nosotros hablamos de que tenemos el Ruach HaKodesh, yo creo que debe ser verdad. Porque decir, tengo el Ruach HaKodesh, pero tengo que estar asustado porque O estoy violando la ley. voy a caer ahí en eso que está ahí. Entonces no está. No está. Entonces nosotros no andamos asustados porque el Señor dice que Él quitó el temor de eso. No están Pero para no dando, no hacer, están dando para hacer. conforme a la fidelidad. No anda conforme a la Porque fidelidad. están confesando que Dios quitó la culpa de él, quitó el pecado en la carne. ¿Ya me entiendes? Que ha muerto juntamente con él. Que por eso dice que la fidelidad es la. Dios justificó a Abraham no es por la fidelidad. Claro. ¿Ya? No por las Pero obras. cumplió estatutos, ordenanzas y mandamientos. Sí, pero no es eso. Pero lo cumplió o no lo cumplió. No, pero no lo justificó. Pero lo cumplió. No lo justificó. Estamos hablando de la justificación, no de las obras. Hermanos, miren, la ley vino fue 400 años después. No anula la ley. Cuando está hablando de cumplimiento de Abraham, cuando buscamos en la Escritura, busquemos cualquier texto en cualquier parte de la Escritura, no cita ni siquiera nada de la Escritura, cita es una obediencia Así es. que tuvo Abraham cuando iba a sacrificar al hijo. Eso no está en la Torah porque eso no nos lo pidieron a nosotros. Eso es un Job. Eso que él cumplió es un Job. Y por eso es que el Señor dice, cumplió mi Juquín, pero si Moisés no había todavía, No había ley. no había hecho nada. Abraham. No, Moisés no había hecho la ley. No, pero estamos Abraham, hablando de que Claro, sí. Moisés no había hecho la ley. Abraham fue mucho. Mucho atrás, eso está en Génesis 17. Por eso, Abraham fue antes, pero le está diciendo el Señor que él cumplió mandamientos de estatutos. Pero lo que dice el texto es que él iba a enseñar a su descendencia a guardar los estatutos. Eso es lo que dice el texto. Cuando uno lo en hebreo mira las palabras, porque ahí le ponen como si él fuera el autor. Ahí lo dice. Esa promesa está en Génesis 17, del 3 al 7. Porque yo sé que él mandará a su descendencia a que anden en el ordenamiento. Claro, en ese texto, Génesis 17, del 3 al 7, hace la promesa entre mí y ti. Ya dice, entre mí y ti, entre la fidelidad que yo derramo, que yo. Entonces, hay algo más allá, porque Abraham murió. Entonces Dios estaba hablando era de algo que estaba por encima. Entonces no fue Abraham el que mandó, porque Abraham se murió. Pero el nombre es el que está identificando lo que Dios hizo en ese momento. Le fue calificado como un nombre. Por eso los nombres de los patriarcas, todo consiste en la promesa cuando Dios fue traspasando esa promesa. Porque no hay forma de que la promesa se hubiera proyectado sino a través de primogénitos. Pero el primogénito moría y la promesa quedaba en el aire. Entonces tenía que irse para el otro primogénito. Cuando todo esto se cumpla, ya no va a haber más primogenitura, porque la primogenitura tiene que ver por el asunto de que el ser humano aquí quedó corto de días, quedó corto de vida. Y la simiente verdadera es el Mesías, porque Él es el que da la herencia eternamente. Entonces, si nos da la vida eternamente, ya no necesitamos estar proyectándonos con simiente y simiente.
Porque la base y el fundamento de toda la escritura es la simiente. Todo gira en torno a una simiente. Vaya y predique, vaya y anuncie la simiente, vaya y dígale a la gente que se le derrame la revelación. Entonces, tenemos que ser hijos de Dios. Pero si ahora somos hijos del primer Adán, el primer Adán pecó, bueno, tienes que morir, le dijo el Señor a Nicodemo. Pero ¿cómo así? No, tienes que morir y nacer de nuevo. ¿Cómo así? No, es que de ti no me sirve nada. Imagínate. Tienes que ser totalmente nuevo, es que te voy a hacer nuevo. Ahí no me sirve nada, ni una molécula. Como dice Romanos 4, ¿qué dice? Y así. No la lavó porque era fariseo. Pero no cuando- era observante, no la lavó por eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso es lo que acabas de explicar. Dios envió a su portador, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, subordinado, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el ruaj de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fascinante. Amén, hermano, sí. Fascinante. Hay algo, hermano, hay una naturaleza. Miren, es que hay una diferencia. El tiempo de los fariseos está bien. Hubo la enseñanza, el discipulado, el aprendizaje, la justicia social, pero la Escritura quería era algo más, porque Él quería la perfección. Dios dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. Él está siempre apuntando a algo. Eso no es perfecto. Las cosas que permanecen en este mundo no son perfectas. Y por eso es que Dios siempre nos estaba diciendo, todo esto va a ser cambiado, no pongan los ojos aquí. La mujer de Lot estaba pendiente de lo que estaba dejando atrás. No pongan los ojos aquí, no pongan los ojos aquí. Realmente aquí no esperemos nada. El mundo Desprendámonos de este mundo y vivamos la vida. Ahora, no es que vamos a dejar las cosas tiradas, sino que nuestra conciencia sea clara en las cosas. ¿Sí, verdad? Te persigue la vida después. Exactamente. Entonces, Bueno, lo que pasa es que, bueno, a veces cuando yo ya he entendido, tanto acá, pero a veces se entiende y por eso a veces como que hay como que confusión, a veces lo que se está explicando. Eso ¿Por qué? confunde, ¿verdad? Porque pareciera en la explicación, pareciera que la explicación, pareciera que estuviera como que quitando la importancia del mandamiento, por decir, bueno, es necesario que tú guardes Shabbat como tal. Y de pronto uno ha aprendido como que el Shabbat es importante. Y bueno, si yo se lo quiero enseñar, de pronto, yo se lo quiero enseñar a personas que ya son cristianas, que ya son convertidos. Entonces, pero si aquí me están diciendo que bueno, el mandamiento del Shabbat no es tan importante porque hay Shabbat que es más todavía, mucho más allá. Entonces, como No, es que es importante. no, o sea, lo que quiero decir es que a veces se percibe eso. hermano, Y yo sé que de mira, pronto no es su propósito. lo que pasa, no, lo que Por eso es que a veces como que esos pequeños conflictos como que... Lo que pasa es que ahora nosotros, dice la Escritura, que somos por testigos, o sea, tenemos un testimonio que dar delante de las naciones. Eso es un job, además de ser Mishpat, es un job, el Shabbat. Y la Escritura nos dice que porque Dios creó, organizó los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Es desde ahí que se reposa. Desde Entonces, la creación. nosotros estamos hoy dando ese testimonio y estamos aquí es precisamente porque es Mishpat y es Job también. Así es que ni siquiera porque lo dice, sino porque el Señor Pero lo no pasa con la estipuló. circuncisión. Y no había ley todavía. No había ley, ley. Él lo estipuló, que Exactamente. ese día se tenía que reposar. No había ley escrita, pues. No había. Hermano, te iba a decir algo. Y eso es lo que nos distingue. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos Mano, es que, a ver, eso es lo que le ocurría si vamos a leer el libro de los Hechos y cómo atacaban los fariseos al apóstol Pablo, inclusive hasta ellos, los apóstoles, tuvieron que cerciorarse con lo que enseñaba el apóstol Pablo. Se debía
era precisamente por esa mala percepción de que Exactamente. Pablo está en contra de la ley. Aquí, Aparentemente. si hay esa mala percepción, yo le voy a decir una cosa, si hay esa mala percepción es porque no hemos entendido todavía Exactamente. lo que es la fidelidad de Dios. Exactamente. Ya me explico. ¿Por qué? Porque lo que Pablo resalta en la revelación del Evangelio es precisamente la justicia que es por la fidelidad de Dios y no por las obras. Pablo eso está anulando el mandamiento. Aquí nadie está diciendo que no tienes que guardar, que deje de guardar el Shabbat. Ya me explico. Aquí lo que estamos diciendo que las obras no nos alcanzaban a nosotros, las obras de la ley no nos alcanzaban a nosotros para justificarnos y que solamente los mandamientos era como dice Pablo los Gálatas. Porque yo digo, entonces ¿para qué la ley? Tú estabas interpretando ya para el apóstol Pablo. Esa pregunta me da a mí entender que no estaban entendiendo el apóstol Pablo. Y sin embargo, Pablo, ¿qué le dijo? Hombre, pues, dice, fue dada para la concedida ¿qué? Gracia. Gracia. Entonces, la ley fue dada para la gracia, hermano. Para la gracia. Dios está usando la ley por la gracia y no por mis méritos, por mis obras o por mi fuerza. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de esa famosa gracia, se interpreta que todo se puede hacer, que todo lo puedo hacer y que no todo me conviene. Entonces, No. a mí me parece que dentro de eso que está diciendo usted, cuando hablaba Pablo, hablaba específicamente porque él fue rabino, maestro de la ley, ¿cierto? Pero acuérdese que desde la ley de Moisés se hicieron libros que hasta el día de hoy transcurren. Y él era muy diferente hablando, y el mismo Yehoshua lo que les decía es esas tradiciones de hombre, Talmud, Zohar, Mishnah, tradiciones de hombre que se interpretan dentro del Evangelio como si se estuviera abrogando una ley por una gracia, pero no es eso, sino esas tradiciones rabínicas en las cuales Mashiach les hacía énfasis, no le ponga más carga a mi pueblo con ese Zohar, con ese rabino, con ese Talmud y esa cantidad de cosas que son anexos adicionales a una ley que ya yo estipulé. Entonces, por eso es que hay confusión dentro de digamos, el cristianismo, porque yo estuve ahí 15 años y yo dije, pero ven acá, pero si es que aquí dice esto, entonces a la ley me refería esto. Pero entonces estamos estudiando en la profundidad y nos damos cuenta que lo que pasa es que el Señor o Pablo estaba refiriendo, y el mismo Yeshua, era esas tradiciones rabínicas, Talmud, Zohar y Mishnah, que son cosas y mandamientos de hombres, hechas por tradiciones de rabinos que vienen de descendencia en descendencia, pero no de la ley de la Torah que estaba diciendo Yeshua. A eso se estaba refiriendo. Bueno, vamos a terminar aquí con este versículo de Gálatas, porque ya se nos acabó el tiempo. Dice Gálatas 3:21: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera entonces verdaderamente por la ley. Pero como dice ya los apóstoles, la justicia de Dios es por la fidelidad. Bueno, chaguato para